Albert Williamson siempre había sido un hombre que medía el valor de la vida por los números en su cuenta bancaria. Para él, el dinero no era solo una necesidad, era la esencia de la felicidad, la base misma del éxito. Desde la niñez, había creído que la riqueza determinaba el valor de un hombre. Nacido en una familia de clase media, Albert había pasado años viendo a su padre esforzarse para llegar a fin de mes. Sus padres habían peleado constantemente por las facturas, los comestibles y los pagos de la hipoteca. El dinero, o más bien la falta de él, había moldeado la visión del mundo de Albert. Juró que nunca viviría como ellos. A medida que crecía, esta hambre de riqueza se convirtió en una obsesión. En la universidad, nunca se contentó con solo aprobar. Quería becas, créditos extra y prácticas que lo posicionaran para una carrera lucrativa. Evitaba amistades que no ofrecieran conexiones financieras. Salía con mujeres que podían mejorar su estatus social. Cada decisión que tomaba giraba en torno a una pregunta. ¿Esto me hará rico? Para cuando conoció a Sierra, sus ambiciones ya eran altísimas. Sierra era impresionante. Sus rasgos llamativos, postura elegante y encanto natural, la hacían el tipo de mujer que gira cabezas. Pero para Albert, había otra razón por la que la perseguía. Ella era práctica, disciplinada, y estaba contenta con cosas simples. A diferencia de él, nunca soñó con una riqueza extravagante. Trabajaba en un empleo estable como asistente de marketing, ganando un salario modesto, y no tenía deseos de buscar ascensos ni competir en juegos corporativos. Quería una vida tranquila, llena de amor, en lugar de lujo. Al principio, este equilibrio funcionó. Albert disfrutaba siendo el que tenía los sueños más grandes mientras Sierra lo mantenía con los pies en la tierra. Se casaron, y por un tiempo, Albert se convenció de que la felicidad podía existir sin una riqueza enorme. Vivían en un apartamento decente, tenían suficiente para pagar sus cuentas y de vez en cuando cenaban en buenos restaurantes. Pero a medida que pasaban los años, la insatisfacción de Albert regresó. Su trabajo como asistente ejecutivo corporativo estaba bien pagado, pero no lo suficiente. Observaba a otros hombres ascender, hombres que no eran más inteligentes que él, ni más trabajadores. Conducían coches de lujo, compraban áticos y vacacionaban en lugares exóticos, mientras Albert se sentaba detrás de un escritorio, esperando un ascenso que nunca llegó. Lo odiaba. Odiaba la sensación de estar atrapado, de saber que no importaba cuánto se esfuerce, seguía siendo solo otro empleado. Sierra notó el cambio en él. «Siempre estás tenso, Albert», le dijo una noche, observándolo mientras se sentaba en la mesa, apenas tocando su comida. «¿Es el trabajo otra vez?». Albert suspiró, frotándose las sienes. «Es lo mismo, Sierra. No estoy ascendiendo. Estoy trabajando más duro que todos los demás, pero sigo ganando lo mismo». Ella colocó su mano sobre la de él. «Quizás solo necesites ser paciente. Las cosas toman tiempo». Albert retiró su mano. «¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo? He estado esperando durante años. Estoy harto de esperar. Quiero más, Sierra. No quiero vivir una vida promedio para siempre». Sierra frunció el ceño. «Tenemos suficiente, ¿no? No estamos luchando. ¿Por qué estás tan obsesionado con tener más? No lo entiendes», murmuró. Albert comenzó a evitar conversaciones como estas. Sierra estaba contenta con la mediocridad, pero él no. Sabía que tenía que haber una manera, alguna manera de liberarse de este ciclo. Luego vino la fiesta de cumpleaños. Joshua Clark, su jefe, cumplía 50 años. Y la empresa había organizado una gran celebración en un hotel lujoso. Era un evento destinado a ejecutivos de alto rango, pero Albert recibió una invitación. Una oportunidad rara para mezclarse con las personas que controlaban los ascensos. Sierra dudaba sobre asistir. «Es la fiesta de tu jefe, no la nuestra». «¿Por qué necesito ir?» «Porque quiero causar una impresión», insistió Albert. «Estas personas necesitan verme como más que solo un empleado. Y además, te gustará. Es en un hotel de lujo, bebidas gratis, buena comida. Será divertido». A regañadientes, Sierra aceptó. En el momento en que llegaron, Albert supo que había tomado la decisión correcta. Sus colegas estaban allí, junto con altos ejecutivos, miembros del consejo, y, lo más importante, Joshua mismo. La sala estaba llena de risas, copas chocando y conversaciones sobre negocios e inversiones. Pero algo inesperado sucedió. En el momento en que Sierra entró, todas las miradas se dirigieron a ella. Se veía impresionante. Su vestido rojo intenso se ajustaba perfectamente a sus curvas,
Su cabello caía en suaves ondas, y su belleza natural la hacía destacar sin esfuerzo. La habitación se silenció por un breve momento antes de que las conversaciones se reanudaran, pero Albert no pasó por alto las miradas persistentes. Joshua mismo estaba visiblemente intrigado. El hombre era rico, poderoso y conocido por darse el gusto de costosos caprichos, incluidas mujeres más jóvenes. A medida que avanzaba la noche, él seguía echando miradas a Sierra, y su sonrisa se ensanchaba cada vez que sus ojos se encontraban. Albert lo notó. Algunos de sus colegas también. «Tu esposa es hermosa», comentó uno de ellos, dándole un codazo a Albert de manera juguetona. No es de extrañar que Joshua no haya dejado de mirarla. Albert forzó una risa. Debería haber estado molesto. En cambio, algo más se movió dentro de él. Más tarde en la noche, después de demasiadas copas, la conversación se dirigió a los ascensos. Albert, envalentonado por el alcohol, finalmente enfrentó a Joshua. «Señor, he trabajado duro durante años», dijo. «He demostrado mi lealtad, mi dedicación. ¿Qué se necesita para finalmente ser ascendido?» Joshua se rió, bebiendo su whisky. «Albert, los negocios son más que trabajo duro. Se trata de saber ofrecer algo diferente, algo valioso». Las palabras confundieron a Albert, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir Joshua, uno de sus colegas intervino en broma. «La única forma de conseguir un ascenso en esta empresa es si dejas que el jefe y los miembros de la junta pasen una noche con tu esposa», dijo riendo. Todos se rieron, excepto Albert. Se quedó quieto, su mente dando vueltas. La idea era absurda, escandalosa, insana. Pero a medida que la risa se apagaba, seguía pensando. ¿Y si? ¿Y si no era una broma? ¿Y si realmente lo hizo? Una noche, solo una noche. No sería el primer hombre en cambiar algo personal por poder. Y Sierra era hermosa. Joshua y los miembros de la junta pagarían generosamente por la oportunidad de estar con ella. No sería solo un ascenso, sería seguridad financiera, un atajo a todo lo que siempre había deseado. Al principio, desechó el pensamiento, pero cuanto más bebía, más sentido tenía. Miró a Sierra reírse de algo al otro lado de la habitación, ajena a lo que se estaba gestando en su cabeza. Ella era su esposa, sí, pero ella también era una oportunidad. Albert sintió una extraña calma apoderarse de él. La duda moral, que debería haber estado presente, la culpa, la indignación, estaban ausentes. Había pasado años persiguiendo el éxito, y aquí estaba al alcance. Para cuando regresaron a casa, el pensamiento se había convertido en un plan. La mañana siguiente, hizo que Sierra se sentara. Ella le sonrió, aún de buen humor por la fiesta. «Anoche fue divertido, ¿verdad, Albert?», no sonrió. «Sierra, necesito hablar contigo sobre algo importante». Ella frunció el ceño. «¿Qué pasa?». Entonces, él se lo dijo, y su mundo se hizo pedazos. Al principio, pensó que estaba bromeando. «¿Estás loco?», susurró. Albert no se inmutó. «Piénsalo, Sierra. Solo una noche. El dinero que ganaremos es más de lo que ganas en un año, y me ascenderán. Esto podría cambiar nuestras vidas». Su estómago se revolvió. «¿Cómo pudiste siquiera pensar en algo así? Soy tu esposa, Albert». No parecía avergonzado. Si acaso, parecía decidido. «Sierra», dijo, con la voz casi suplicante. «Merecemos más que esto. Yo merezco más que esto. Esta podría ser nuestra oportunidad para finalmente salir adelante». Las lágrimas llenaron sus ojos. «No puedo creer que me estés pidiendo esto». Pero Albert no se detuvo. Y durante los días siguientes, mientras seguía presionando, seguía convenciendo, seguía manipulando, las defensas de Sierra comenzaron a resquebrajarse. Los días después de la impactante petición de Robert fueron un borrón para Sierra. Cada momento que pasaba con él se sentía surrealista, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Seguía repitiendo sus palabras en su mente, esperando haberlo entendido mal, pero no lo había hecho. Albert, el hombre con quien se había casado, el hombre que una vez afirmó amarla y cuidarla, le había pedido que se vendiera por su carrera. Al principio, estaba en negación. Se negaba a creer que él hablara en serio. Tal vez había sido un momento de estupidez por embriaguez, algo de lo que se despertaría y lamentaría. Quizás el estrés del trabajo había nublado su juicio, haciéndole decir cosas que no quería. Pero a medida que pasaban las horas, la realidad se hizo presente. Albert iba en serio, muy en serio. Podía verlo en sus ojos, escucharlo en la forma en que hablaba, sentirlo en su persistente insistencia.
No iba a dejar pasar esto. Esa noche, Sierra se sentó sola en su dormitorio, abrazando sus rodillas contra el pecho. Siempre había sabido que Albert era ambicioso. Pero esto iba más allá de lo que ella podría haber imaginado. ¿Cómo se había convertido en esta persona? Siempre había sido así, y simplemente no lo había visto. Cuando finalmente entró en la habitación, ella sintió que su cuerpo se tensaba. Albert se sentó al borde de la cama, sus ojos llenos de lo que parecía una preocupación genuina. Pero Sierra no se dejaba engañar. Ya no había nada genuino en este hombre. «Sierra», dijo suavemente, extendiendo la mano hacia ella. Ella se apartó. «No me toques», susurró ella. Un destello de frustración pasó por su rostro, pero rápidamente lo disimuló. «Sé que estás molesta». «¿Molesta?», replicó ella, elevando la voz. «Albert, me pediste que me acostara con tu jefe por dinero. ¿Cómo esperas que me sienta?». Exhaló despacio, como si intentara mantener la paciencia. «Necesito que pienses racionalmente sobre esto». «¿Racionalmente?». Sierra soltó una risa amarga. «No hay nada racional en esto, Albert. Es repugnante». Su mandíbula se tensó. «Sierra, escúchame. No te estoy pidiendo que te acuestes con un extraño en la calle. Este es Joshua Clark, un hombre poderoso. Alguien que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Estás viendo esto de la manera equivocada». Ella lo miró con incredulidad. «¿De forma equivocada? Albert, ¿te escuchas a ti mismo?». Su expresión se endureció. «Me escucho perfectamente. Lo que no escucho es que me des una razón válida para no hacerlo». Las manos de Sierra se cerraron en puños. «¿Una razón válida? Soy tu esposa, Albert. Deberías amarme, protegerme, apreciarme, no venderme como si fuera una mercancía barata». Albert suspiró, frotándose la frente. «Esto no se trata de amor, Sierra. Se trata de oportunidad». Ella sacudió la cabeza, con lágrimas cayendo de sus ojos. «No, esto es sobre ti. Tú y tu egoísta y repugnante avaricia. ¿Cuánto tiempo has estado pensando en esto, Albert? ¿Cuánto tiempo has estado planeando prostituirme?». El rostro de Albert se oscureció. «Cuida tus palabras, Sierra». «¿O qué?», soltó ella, poniéndose de pie. «¿Vas a obligarme?». Él también se puso de pie, imponente sobre ella. «Nunca te obligaría a hacer nada, Sierra. Pero te estoy pidiendo que pienses en nuestro futuro. Dices que me amas, ¿verdad?». Ella se congeló. «Prometiste apoyarme», continuó él. «Estar a mi lado en las buenas y en las malas. De eso se trata el matrimonio, ¿no? ¿De apoyarse mutuamente?». El estómago de Sierra se retorció. La estaba manipulando, tergiversando sus emociones, intentando hacerla sentir culpable por resistirse. «Nunca haré esto», susurró ella. «Nunca». Los ojos de Albert se oscurecieron. Por primera vez, Sierra vio algo en él que la aterrorizó. Frialdad, cálculo, una amenaza. No dijo otra palabra. En cambio, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Los siguientes días fueron insoportables. Albert apenas le hablaba, y cuando lo hacía, era con un resentimiento sordo y hirviente. La estaba castigando con silencio, haciéndola sentir que ella era la que estaba arruinando su matrimonio. Sierra intentó superarlo, pero fue imposible. Incluso cuando iba al trabajo, se sentía asfixiada por el peso de lo que él le había pedido que hiciera. No podía concentrarse. No podía dormir. Estaba exhausta, emocionalmente agotada, y siempre nerviosa. Y luego comenzaron los mensajes. Albert comenzó a enviarle artículos sobre la riqueza, el éxito y los sacrificios que las personas habían hecho para llegar a la cima. Dejó su computadora portátil abierta, con videos de entrevistas a multimillonarios que hablaban sobre hacer lo que sea necesario para ganar en la vida. Incluso comenzó a ver documentales sobre mujeres que habían aprovechado su belleza para obtener poder financiero. Era una guerra psicológica. Una noche, mientras Sierra estaba cocinando la cena, Albert entró en la cocina y se apoyó en el mostrador. «Hablé con Joshua hoy», dijo casualmente. Sierra se congeló. «¿Y? ¿Está interesado?». Se le cayó el alma al suelo. «¿Interesado?». Albert asintió, como si discutiera un trato de negocios. «Le hablé de ti, de lo impresionante que te veías en la fiesta, de cuánto parecías gustarle». No dijo que no, Sierra. Eso es una buena señal. El agarre de Sierra se apretó alrededor del cuchillo en su mano. «¿Me ofreciste a tu jefe?». Albert ignoró su enojo. «Quiere encontrarse contigo para cenar. Solo cenar. Para discutir algunas cosas». Sierra se volvió para mirarlo.
su rostro pálido de rabia. No voy a discutir nada con él. La voz de Sierra tembló. Albert, ¿me amas siquiera? Finalmente, él la miró a los ojos, y por un momento, ella vio algo inquietante. No era amor, no era culpa, era decepción. Te amo lo suficiente como para querer más para nosotros, dijo finalmente. Pero claramente tú no sientes lo mismo. La respiración de Sierra se detuvo en su garganta. Esto ya no se trataba solo de dinero. Albert la estaba poniendo a prueba, viendo hasta dónde se doblaría antes de romperse. Dejó el cuchillo lentamente y retrocedió. Necesito espacio. Albert la estudió. ¿Qué significa eso? Significa que me voy por unos días. Necesito tiempo para pensar. Su expresión se oscureció. No hay nada en qué pensar. Sí, sí los hay, susurró. Se dio la vuelta y se alejó antes de que él pudiera detenerla. Esa noche, Sierra hizo una maleta y se fue. Mientras se alejaba en el auto de su apartamento, sintió que escapaba de algo oscuro, algo peligroso. Pero en el fondo, sabía que Albert no había terminado con esto, y tampoco Joshua Clark. Esto estaba lejos de haber terminado. Sierra se sentó en la suite de hotel tenuemente iluminada, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Ella había aceptado. Se había dicho a sí misma que sería solo una noche. Una noche. Y luego todo terminaría. Pero el peso de lo que estaba a punto de suceder la aplastaba, haciéndole sentir una opresión en el pecho. Su respiración se volvía entrecortada. Todavía podía escuchar la voz de Albert en su cabeza, sus palabras manipuladoras convenciéndola de que esta era la única manera de cambiar sus vidas. Solo piensa en el dinero, Sierra. Una noche. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. Ella había luchado contra él. Le había gritado. Lo había llamado monstruo. Pero al final, había cedido. Quizás fue desesperación. Quizás fue agotamiento. Quizás fue la lenta, implacable erosión de su propia autoestima. Se sintió enferma. El picaporte giró. Sierra se levantó de la cama de golpe, su cuerpo temblando mientras la puerta crujía al abrirse. Joshua Clark entró primero, su caro perfume llenando el aire. Sonreía, su reloj de oro brillando bajo las luces tenues. Detrás de él, los 4 miembros del consejo lo siguieron, cada uno mirando a Sierra como un depredador evaluando a su presa. Albert se paró en la puerta, observando a su esposa como un hombre de negocios supervisando una transacción. Esto es todo, pensó Sierra. No hay vuelta atrás. Joshua se quitó la chaqueta del traje, se aflojó la corbata y se sentó en la cama, dando palmaditas en el lugar a su lado. Ven aquí, Sierra, dijo, su voz cargada de anticipación. Los pies de Sierra se sentían como si estuvieran encajados en cemento. Avanzó, cada paso drenando la vida de ella. Joshua la hizo caer sobre la cama, sus manos deslizándose por su muslo. No puedo hacer esto. Pero ella no resistió. No al principio. La primera vez fue mecánica. Una pesadilla cobrando vida. Joshua fue el primero. Sierra miró al techo, disociándose del momento, intentando desaparecer dentro de su propia mente, mientras él tomaba lo que quería. Luego vinieron los otros, uno tras otro. Ella no habló. Apenas respiraba. Pero después de la primera ronda, ellos no estaban satisfechos. Los hombres, ahora completamente sumergidos en su lujuria y poder, no habían terminado con ella. Estaba exhausta, su cuerpo dolorido, su mente fracturada. Pero cuando ellos decidieron, volver a empezar, algo dentro de ella se rompió. Ella, se defendió. Ella intentó empujarlos, intentó gritar, pero Joshua la agarró por la garganta. ¿Sabías lo que era esto, Sierra? Se burló, apretando su agarre. Eres solo otra puta que aceptó el trato. Sus palabras la atravesaron como un látigo. Algo dentro de ella se rompió. Sus ojos se fijaron en el plato de frutas en la mesilla de noche. El cuchillo afilado brillaba bajo la tenue luz. Antes de poder pensar, antes incluso de darse cuenta de lo que estaba haciendo, se lanzó hacia él. Y entonces comenzó el derramamiento de sangre. La hoja se hundió en la garganta de Joshua antes de que él pudiera reaccionar. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus manos volaron a su cuello, mientras la sangre brotaba de la herida.
Gorgoteó, ahogándose en su propia arrogancia, su cuerpo convulsionando mientras caía sobre la cama. La habitación estalló en caos. Los miembros de la junta se apresuraron, pero estaban demasiado borrachos, demasiado drogados para reaccionar lo suficientemente rápido. Sierra no dudó. Se giró, el cuchillo aún goteando, y cortó al siguiente hombre. La hoja le atravesó la cara, profundizando en su mejilla. Gritó, tambaleándose hacia atrás, con las manos agarrando su herida. Ella no se detuvo. Una segunda puñalada, directo en su pecho. Él jadeó. Su cuerpo se sacudió cuando la hoja le perforó el pulmón. Se tambaleó, sangre burbujeando de sus labios antes de colapsar. Los demás intentaron correr, pero Sierra fue implacable. Agarró a uno por el cuello y le clavó el cuchillo en el estómago, girándolo mientras gritaba de agonía. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo, sus dedos temblando mientras la vida se escapaba de su cuerpo. El cuarto hombre tropezó con el cadáver de Joshua, luchando por llegar a la puerta. Sierra se abalanzó sobre él, hundiendo su cuchillo en su espalda una y otra vez hasta que dejó de moverse. Solo quedaba uno. Suplicó por su vida, retrocediendo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pero Sierra no sentía nada, ni remordimiento, ni piedad. «Me llamaste una guerra», susurró. Luego le cortó la garganta. La sangre se acumuló alrededor de sus pies, el olor denso en el aire. La habitación estaba silenciosa, excepto por la respiración entrecortada de Sierra. Soltó el cuchillo. Sus manos temblaban mientras miraba la carnicería a su alrededor. 5 hombres muertos. 5 monstruos que le habían quitado todo. Y entonces recordó a Albert. La habitación estaba empapada de sangre. El hedor de la muerte flotaba denso en el aire, mezclándose con el aroma de colonia cara, alcohol y sudor. El aliento de Sierra se cortaba en jadeos irregulares, mientras permanecía de pie sobre los cuerpos inertes de los 5 hombres que la habían destruido. El cuchillo en su mano estaba resbaladizo con su sangre, el mango cálido por el calor de su palma. Aún podía escuchar el eco de sus últimos jadeos, el sonido burbujeante de sus últimas respiraciones desesperadas. Pero no sentía nada. No, culpa, sin remordimiento, solo una inquietante sensación de finalización. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido. Albert entró. Sus caros zapatos crujieron contra el vidrio roto de una botella de whisky quebrada, y su respiración se detuvo en su garganta cuando sus ojos absorbieron la escena ante él. Su rostro se puso pálido como un fantasma. La sangre estaba por todas partes. Se acumulaba en el suelo, manchaba las paredes y empapaba las sábanas blancas de un carmesí profundo. Los cuerpos yacían en posiciones retorcidas, con sus ojos sin vida mirando a la nada. El cadáver de Joshua estaba esparcido sobre la cama. Tenía el cuello tan profundamente cortado que su cabeza estaba casi separada. Los demás estaban desplomados en varios estados de ruina brutalizada. Y en el centro de todo ello estaba Sierra, su esposa, la mujer que había traicionado. Se dio la vuelta para mirarlo lentamente. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y entrecortadas. Su rostro estaba manchado de sangre. Su vestido, que una vez fue impresionante, ahora era una macabra obra maestra de violencia. Sus manos temblaban por la adrenalina, pero su agarre en el cuchillo permanecía firme. Los labios de Albert se separaron, pero no salió ningún sonido. Intentó hablar, pero su voz se atascó en la garganta. Dio un paso lento hacia atrás. «Sierra», logró decir al fin con voz ronca. «¿Qué has hecho?» Sierra lo miró parpadeando. Por un momento, casi se rió. ¿Qué había hecho ella? «¿Qué he hecho?», susurró. Su voz era suave, inquietantemente calmada, pero tenía una furia subyacente que le provocó un escalofrío a Albert. «Deberías preguntarte eso a ti mismo», dijo ella, dando un paso lento hacia él. Albert dio instintivamente otro paso atrás, chocando con el marco de la puerta. Miró frenéticamente a su alrededor como buscando una escapatoria, pero la única salida era pasar junto a ella. Yo no quería que fuera así», tartamudeó. Sus manos temblaban mientras las levantaba en un intento débil de defensa propia. «Sierra, yo no pensé». «¿No pensaste?». La voz de Sierra se quebró. «Me vendiste, Albert. Me entregaste a ellos como si fuera un pedazo de carne. ¿Y no pensaste?». Albert tragó saliva con dificultad. Su rostro estaba empapado de sudor. Todo su cuerpo estaba rígido de miedo. «Fue solo una noche», susurró. «Fue solo una noche». Sierra soltó una risa aguda y amarga. «Una noche. Una noche. ¿Tienes idea de lo que me hicieron?». «Our bite some».
Isrin, Albert no respondió. No se detuvieron. Continuó, su voz distante, desapegada. Ni siquiera después de la primera ronda. Incluso después de que yo les rogara que se detuvieran. Las manos de Albert temblaban. «Cierra, por favor», susurró. «Yo cometí un error». Ella lo miró. «¿Un error?», repitió. Albert asintió rápidamente. «Sí, sí, un error terrible, horrible. Pero podemos arreglar esto. Podemos huir, Sierra. Podemos solucionar esto. Deshacernos de los cuerpos». La risa de Sierra estalló de ella en un ataque histérico. «¿Huir?», repitió, su voz temblando de incredulidad. «¿Crees que podemos simplemente solucionar esto? ¿Seguir adelante como si nunca hubiera pasado?». Los ojos de Albert se dirigieron hacia la puerta. Luego volvieron a Sierra. Su respiración era rápida, angustiada. Sabía que ella no lo iba a dejar irse. «Sierra, baja el cuchillo», susurró. Su voz apenas un aliento. El agarre de Sierra en la hoja se apretó. «Te lo mereces», dijo ella. Y antes de que él pudiera reaccionar, ella se lanzó. Albert apenas tuvo tiempo de gritar. El cuchillo se hundió en su costado. Dejó escapar un jadeo ahogado, tambaleándose hacia atrás, agarrándose la herida. Sus rodillas cedieron y se desplomó contra la pared. La sangre brotó de su costado, manchando su inmaculada camisa blanca con un profundo carmesí que se expandía. «Cierra, por favor», jadeó, su voz ronca de agonía. Ella no se detuvo. Lo apuñaló de nuevo, y otra vez. Albert se ahogaba en su propia sangre, su cuerpo convulsionando mientras caía al suelo. Sus manos se aferraban al aire, como si intentaran agarrar algo, cualquier cosa que pudiera salvarlo. Sus ojos se encontraron con los de ella una última vez, llenos de algo que casi parecía arrepentimiento. «Lo siento», gargajeó. «La avaricia me convirtió en un psicópata ciego». Entonces su cuerpo se quedó inmóvil. Albert, su esposo, su traidor, estaba, muerto. Sierra dejó caer el cuchillo. Se tambaleó sobre sus pies. El agotamiento la golpeó como una ola gigante. Sus manos temblaban violentamente. Sus respiraciones eran jadeos agudos. El mundo giró a su alrededor. Y por un momento, pensó que podría desmayarse. Pero no lo hizo. En su lugar, simplemente se quedó allí rodeada de muerte. Y en ese momento, supo que solo quedaba una cosa por hacer. La sala del tribunal estaba llena. Los reporteros ocupaban cada asiento, sus cámaras destellando mientras llevaban a Sierra a su lugar con grilletes. Los medios la habían etiquetado de todo, desde la esposa vengadora hasta la viuda ensangrentada. La acusación la pintaba como una asesina a sangre fría, una mujer que había cometido una masacre brutal, pero la defensa contó una historia diferente. Describieron a una mujer rota, sin posibilidad de reparación, manipulada y traicionada por el hombre en quien más había confiado. Una mujer que había sido sometida a una violación indescriptible y que había explotado bajo el peso de su trauma. El juicio duró meses. El jurado deliberó durante días y al final la encontró culpable de homicidio, pero no de asesinato. El juez, tomando en cuenta su sufrimiento, la sentenció a 20 años en prisión. Algunos lo llamaron justicia. Otros lo llamaron misericordia. Sierra. Ella no sentía nada. La prisión estaba silenciosa, demasiado tranquila. Por primera vez en su vida, Sierra no tenía más que tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para reflexionar, tiempo para volver a repasar los eventos de esa noche una y otra vez en su mente. Pensó en Albert, pensó en Joshua, pensó en el cuchillo en sus manos, en cómo se sintió al atravesar su carne, en la calidez de su sangre en su piel. Pensó en cómo se sintió finalmente al defenderse. Y mientras los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y los meses en años, Sierra comenzó a darse cuenta de algo. Nunca sería libre. No realmente. Las paredes de la prisión no importaban. Las rejas, los guardias, las puertas cerradas. Nada de eso importaba, porque ya había sido sentenciada. La verdadera prisión estaba dentro de ella. Y estaría atrapada allí, para siempre. La historia de Sierra Williamson se volvió infame. Una advertencia sobre la avaricia, la traición y las devastadoras consecuencias de la desesperación.
Albert había perseguido la riqueza tan ciegamente que había vendido a su propia esposa por un ascenso. Había pensado en Sierra como una mera ficha de cambio, un sacrificio por la vida lujosa que deseaba. Pero en su búsqueda de poder, había sellado su propio destino. Sierra, manipulada y rota, había accedido a algo de lo que nunca podría retractarse. Pero cuando los límites fueron empujados más allá de su control, cuando dejó de ser vista como un ser humano y pasó a ser una posesión para usar y descartar, algo dentro de ella se rompió. Su venganza fue rápida, brutal e irreversible. Al final, nadie ganó. Joshua y los miembros de la Junta, hombres que pensaban que eran intocables, perdieron la vida debido a su propia arrogancia. Albert, el arquitecto de su propia destrucción, murió a manos de la misma mujer a la que había traicionado. Y Sierra sobrevivió, pero nunca sería verdaderamente libre. Incluso después de 40 décadas tras las rejas, incluso si un día saliera de prisión, siempre llevaría el peso de esa noche, la sangre en sus manos, la traición en su corazón, y la realización de que se había permitido ser atraída a una pesadilla impulsada por la codicia. No había vuelta atrás. Solo viviendo con las decisiones que la habían llevado hasta aquí. Una sola noche lo había cambiado todo. ¿Y el precio? Era mucho más grande que el dinero.